Entre las principales efemérides está un 22 de junio de 1527, la muerte de Nicolás Maquiavelo, que también metió en el idioma el maquiavelismo, ¿verdad? Maquiavelismo. Eso es. Maquiavelismo. Eso mero. Malentendido, pero lo metió. Niccolò, diplomático, funcionario público, filósofo, político, escritor, muy relevante en el Renacimiento italiano, y publicó El Príncipe, un libro póstumo, en 1531 en Roma. En El Príncipe, inspirado en la figura de César Borgia, Maquiavelo describe distintos modelos de Estado según su origen: la fuerza, la perversión, el azar, y deduce las políticas más adecuadas para su pervivencia. Desde esa perspectiva, se analiza su perfil psicológico que debe tener el príncipe y se aclara cuáles son las virtudes humanas que deben privar en su tarea de gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir y disimular bien, y subordinar todos los valores morales a la razón del Estado encarnada en su persona. Pues de ahí en adelante prácticamente se convirtió en un reglamento para aquellos que detentan el poder. Era como una especie de instructivo de artimañas, estrategias, artilugios y todo tipo de maniobras necesarias para poder llevar el poder. Aún así, pasando lo que serían principios o valores, sino buscando las formas, como dice ahí mismo, fingidas, ¿no? Tal vez si era necesario, para que tú siempre fueras el que llevara el mando. Injusto porque dicen que es el malvado, el que planea, y es un hombre que se entrega por su vida, la da en beneficio de la sociedad o del país en que se desarrolla. Esto aplica más ahora en las empresas. Son gente que se entrega a la empresa y lo saben los empresarios cuando alcanzan un puesto gerencial. Se van a llenar de enemigos, tienen que disimular, pero se trata de entregar todo lo que crees por la empresa, no por la persona. Está un poco mal entendido el príncipe de Maquiavelo. Yo lo creo, no es un ser vil y malo. Porque hay unos que lo representan muy bien, ¿no? Stalin, Hitler, que fueron como ejemplos claros, calcados de este hombre. Pero no tiene su bondad el príncipe, tiene sus ventajas, tiene su lección humana. A propósito de lo que dices, aquí hay una llamada. José Morales, 57 años, de Naucalpan. Hay que recordar que un 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética a lo largo de 3.000 kilómetros. A esta operación se le llamó Operación Barbarroja. No, pero pasó a la historia como el general Invierno derrota a Hitler. Porque fue una insensatez. Y eso le costó perder la guerra finalmente a uno de los estrategas más improvisados que han tenido las acciones bélicas, Adolfo Hitler. También era un ser humano y respondía a los sentimientos. Sí, ¿verdad? A tener fallas, malos cálculos. Es que tenía tal fuerza, tal organización, tal decisión de imponer sus deseos, que se confió demasiado. Pero lo vemos como un ser guerrero y no
Si recordamos la etapa antes de la guerra, es impresionante el beneficio que tuvo Alemania. ¿Cómo la levantó? En educación, en salud, en industria, todo se desarrolló exponencialmente en Alemania. El problema es de que, como todos, llega un momento, como dice Dora, que el poder es afrodisíaco, y yo creo que eso los vuelve locos. Dafür gesorgt, dass zu Verbot und Verfolgungswillen und Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie für ihr einzufinden begann. Heute müssen wir Selbstmusterung halten und abstoßen. Oye, qué regañón era. Estas son palabras sobre educación de Adolfo Hitler, pero caray, tenía un coraje que se plantaba y se estremecía el auditorio. Uno de esos necesitamos al frente de la SEP. Exactamente, un igualito. Ay, pero si apenas asoma la cabeza y se le ven los ojitos. Por eso. Da hasta ternura. Ay, El chiquito. secretario de Educación. Qué ternura. Que todos se lo cotorrean. No, un Hitler Le necesitamos. incumplen. No consigue sus propósitos. Y todavía declara el infame, el secretario de Educación Pública, que ni en un sexenio podrá ponerse orden en el sindicalismo magisterial. Si tú estás convencido de que no puedes hacer el cambio en tu trabajo, en lo que tienes bajo tu organización, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Si no puedes, Me voy de vacaciones eternas. Llueva, truene o relampague. ay, qué corto de entendimiento es alguien que señala que una ley debe aplicarse llueva, truene o relampaguee. O sea que es a fuerza. Sí, es cuestión de la naturaleza. Sí. Estamos en poder de Zeus. Oye, pues en Oaxaca le tocó un huracán. Sí. No, la respuesta que le dieron los de la coordinadora es para que le diera vergüenza al señor secretario utilizar esas ¿Por qué? Pues, ¿qué le frases. dijeron? Ni llovió, ni tronó, y no hubo examen. Un huracán puede más que él. María Hermelinda Burgos Muñiz, de Chimalhuacán, tiene 57 años. Ahí se ve que no leemos. A Napoleón le pasó lo mismo que a Hitler. Mandó a sus soldados a Rusia en tiempos de frío. ¿No es ilógico? Bien dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Pues no los mandó en tiempo de frío, solo que no les dio tiempo. Los rusos adoptaron un sistema de guerrillas, en primer lugar. Luego incendiaban las ciudades y prendían fuego a lo que pudiera servir de alimento a los invasores. Iban encontrando a su paso puro abandono. Eran como tribus de pequeños países, acuérdese que son comunidades distintas. Pero mire, vea, hace poquito hubo la representación de la batalla de Waterloo, ¿así se pronuncia? Dese una idea de cómo la representación funciona y se dará una idea clara de cómo fue hace 100 años. No, No, 200. 200, por ahí. No se ve nada. Es un territorio completamente ajeno a los invasores que llegaban. Los puros cañonazos, los puros disparos hacían una neblina que no dejaba ver nada. Y estos funcionaban como caiviles, como guerrilleros, así tal cual. Salían de entre las sombras y los eliminaban a todos, con cañones, con todo tipo de armamento. No pudieron contra ellos por eso. Eran grupos muy pequeños que actuaban muy rápido, en una zona que ellos sí conocían.